Muchas gracias, compañeros, compañeras senadores, senadoras. Antes de iniciar en lo particular con los articulados de los artículos que han sido devueltos, yo creo que lo que se ha venido manifestando con diversos estilos, de diversas maneras en esta Cámara de Senadores, ha sido el sentir de preocupaciones, de contradicciones que hemos visto en las leyes secundarias y que vale la pena que reflexionemos. Cuando se habla de ocupación temporal, cuando se habla de expropiación, a final de cuentas los términos dicen una cosa, pero el resultado es el mismo. Cuando hablamos también, o se nos dice que el petróleo sigue siendo los mexicanos y nos especifica con mucha claridad en el subsuelo, así viene en la ley, pero encontramos graves contradicciones. Hay un artículo, el artículo 45 de la Ley de Hidrocarburos, donde dice que las empresas extranjeras podrán reflejar en sus estados contables, en sus estados financieros, los beneficios. ¿Perdón? Sí. Gracias, compañero Isidro. Sí, les decía que hay contradicciones muy graves en este artículo 45. Las empresas podrán reflejar en sus estados contables, en sus estados financieros, los beneficios esperados. Entonces, ¿de qué se trata? Si es de los mexicanos o es de las transnacionales. Se nos dice en los espacios publicitarios una cosa, pero en la ley, en el papel, en el articulado, viene otra muy distinta. Esa es la preocupación. Nosotros queremos un Estado fuerte, un Estado que siga mandatando sobre los recursos energéticos, pues es un asunto de seguridad nacional. Y si ahora hay temas que antes estaban exclusivamente apartados para Pemex, como el tema de la comercialización, pues ahora también el tema de la comercialización queda abierta. Y eso es un tema de seguridad nacional. En fin, me abocaré a comentar acerca de los artículos de los tres dictámenes que se están analizando. En el presente dictamen de la minuta de vuelta a esta Cámara de Origen, se afirma que con las modificaciones a los artículos 101 y 102 se perfecciona la norma y se otorgan mejores beneficios en lo referente a las contraprestaciones en el uso y ocupación temporal de tierras. Argumentan, para sacar adelante esta modificación, que el beneficio para los dueños de los predios deberá ser mayor y para ello establece la colegisladora un notable aumento de entre el 0.5 y el 3% de las utilidades del contratista. Es decir, en el caso del gas shale, el polémico gas shale, poco justificado por cierto, ya se ha mencionado aquí cómo hay un tratamiento distinto en otras partes donde sí hay una contraprestación de porcentajes mucho mayores y que de ser necesario adecuar las leyes, pues hagámoslo, pero que no tomemos los malos ejemplos, sino al contrario, pudiéramos tomar los buenos ejemplos internacionales. Respecto de la minuta de la ley de la industria eléctrica, hubo 8 modificaciones a 8 artículos. Sin embargo, hay 2 que quisiera destacar y que nos llaman la atención por la importancia. En primer término, se afirma en las modificaciones al artículo 71 que con la nueva redacción se clarifican los términos y se determina de manera específica el tipo de plantas generadoras de energía que entran en el supuesto para prestar el servicio público de transmisión y distribución de energía eléctrica. Es decir, aquellas serán consideradas de utilidad pública. Sin embargo, el engaño de este adeudum consiste en incorporar de manera dolosa en el supuesto para ser considerada de utilidad pública no la actividad de manera genérica, sino las plantas de generación cuya localización debe ser un lugar estratégico, ello sin estar considerado de esta manera por el artículo 27 constitucional y el 8º transitorio del decreto en la materia. La explicación es simple. Al hacerlo así y con la nueva redacción, se posibilita a las empresas privadas a que construyan plantas hidroeléctricas en agravio de las comunidades, pues la ocupación o afectación temporal de las mismas se justifica al ser consideradas no por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sino por el artículo 71 de la Ley de la Industria Eléctrica de Utilidad Pública. En lo correspondiente a las modificaciones de la colegisladora del artículo 73 del mismo, prácticamente es una réplica de lo anterior, pero ahora respecto a las contraprestaciones. Vemos como un riesgo latente que se mantenga como una forma de pago por la afectación que sufra una comunidad o individuo compromisos para la realización y ejecución de proyectos. Es una promesa económica sin una garantía de poder ser ejecutada.
sobre todo sin el establecimiento por ley de instituir el pago a través de las formalidades de derecho, con penalidades en su incumplimiento y con plazos y términos ciertos y razonables para su realización. Aquí, el único que lleva a las de perder, como siempre, es el propietario. Destacamos la adición de un capítulo séptimo en la ley de Pemex, denominado presupuesto, donde se establece que Pemex y solo sus empresas productivas subsidiarias contarán con autonomía presupuestaria y solo se sujetarán al balance financiero y al techo de gastos de servicios personales que se apruebe en el Congreso de la Unión. Sin justificación de lo anterior, se menciona que este techo se consolidará a propuesta de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Asimismo, se determina su adecuación a un régimen especial en materia presupuestaria, que se establece en el artículo del 105 al 108 en la ley de Pemex y del 108 al 111 para la Comisión Federal de Electricidad. Otro punto relevante es que los pasivos laborales en materia de pensiones y salud de los futuros trabajadores de las nuevas empresas productivas del Estado estarán condicionadas a los excedentes que pueda haber dentro de sus respectivos presupuestos. Lo anterior, conforme a la fracción séptima del artículo 102 de la ley de Pemex y a la fracción séptima del artículo 104 de la ley de la Comisión Federal de Electricidad. En materia de remuneraciones, se detallan los tipos de contraprestación, así como la conformación de los pasivos laborales que aprobarán los consejos de administración, pero dolosamente el artículo 104 y el 106 en sus fracciones novena de la ley de Pemex y CFE respectivamente, se señala que los consejos de administración remitirán exclusivamente para conocimiento a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público trimestralmente la información relativa a la estructura orgánica y la plantilla laboral, y no como actualmente se hace, que es más transparente, ya que actualmente se está publicando en sus respectivas páginas electrónicas. De igual forma, el Pleno de la Cámara de Diputados aprobó las modificaciones a los artículos 76 de la ley de Pemex y 78 de la ley de la Comisión Federal de Electricidad. Con esta modificación se incluye en ambas leyes la participación de testigos sociales para fortalecer el tema de la transparencia. Con esas modificaciones, el Consejo de Administración, tanto de Pemex como de CFE, y aquí hay que hacer hincapié, establecerá los casos en que atiende el impacto o relevancia de las contrataciones, en los que podrán participar testigos sociales durante los procedimientos respectivos que realicen ambas empresas productivas del Estado y sus empresas subsidiarias. Ya se ha mencionado también en este salón cuál transparencia sí queda a criterio justamente de los consejos, los casos donde podrá haber la participación de estos testigos sociales. En este caso, lo único destacable fue la incorporación de los mismos, pero desde su nacimiento se le está quitando la posibilidad de que puedan hacer un buen trabajo, ya que nace trunco, nace muy acotado. Entonces, de nada sirvió esta modificación, pues las figuras de vigilancia y supervisión en el ejercicio del gasto nacen sin soporte jurídico que las vincule en su actuar, ya que sin ese necesario vínculo entre fiscalización, ciudadanía, normatividad, responsabilidad del servidor público, esta figura, que en materia de adquisiciones ha ido cobrando relevancia en el sector público, perderá toda capacidad de operación, de actuación y por ende su credibilidad. Compañeros legisladores, vale la pena que podamos hacer un análisis muy serio, muy objetivo, en algunos casos, porque sí nos preocupa que haya incluso advertencias como la que ya se ha mencionado aquí, del propio gobernador de California, donde nos habla por experiencia de lo pasado hace algunos años en su estado y que nos viene a advertir aquí a nuestro propio país de que se necesita tener mucho cuidado en tener reguladores fuertes que verdaderamente puedan contener en algo a estas transnacionales, y que hay muchos ejemplos negativos en el mundo. Ahí está el caso de Ecuador, donde ganan el juicio en su país, pero al momento de que se van a los tribunales internacionales pierden el juicio por alrededor de más de 20,000 millones de dólares. No queremos que suceda esto, no queremos que se ponga en riesgo el futuro energético de nuestro país y de las futuras generaciones. Es cuanto, presidente.